Marcelino Román nació en la ciudad de Victoria un 2 de junio de 1908. Se crió entre Victoria y Nogoyá en un hogar muy humilde, por lo cual tuvo que salir a trabajar desde muy joven. Fue peón en su zona, pero también trabajó de obrero en la provincia de Buenos Aires, en el frigorífico Anglo. Su amor por el periodismo y la literatura comenzarían poco después, cuando decidió instalarse en Paraná para iniciar el periplo por diversas redacciones de la capital entrerriana y localidades cercanas. Marcelino Román, con el cual yo tuve una relación directa por la actividad periodística, ¿no es cierto? Aparte de ser un distinguido periodista, es también un muy calificado literato, sobre todo con obras vinculadas a lo que él llamaba el terruño, ¿no es cierto? Es decir, la provincia, la zona rural y demás, ¿no? Yo creo que con él tuvimos una relación muy respetuosa y además afectiva. Y resalto lo de afectiva por dos motivos fundamentales. Uno, obviamente él me veía a mí como un adolescente, yo era un chiquilín. Yo cuando entro al diario a trabajar como cronista deportivo tenía 15 años, ¿no es cierto? Estamos hablando de agosto del 54. Marcelino tenía fácilmente 30 años más que yo, ¿no es cierto? Bueno, y veía a este muchachito que a lo mejor quería, que avanzaba, que bueno, eso generó una excelente relación con él, que ya era un hombre conocido por su estro poético y bueno, ya con una vida muy dura en su juventud. Y el segundo factor que yo creo también que determinó una relación muy cercana con él, al menos en estos aspectos vinculados al periodismo, fue que Marcelino era nacido en Victoria, Entre Ríos, y toda la familia de mi padre era de Victoria, ¿verdad? Mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, bueno. O sea que con él teníamos muchas conversaciones sobre ese tema, más aún cuando él toma conocimiento de que sobre todo mi tatarabuelo y mi bisabuelo fueron partícipes activos en las luchas federales y por la Confederación, ¿no es cierto? Qué personalidad, Marcelino, ¿no? Era pariente de mi familia. Mi madre, a través de los Berruet, tenía una relación de parentesco. Yo no la ubico muy bien porque estamos hablando de tantos años atrás. Uno va perdiendo por ahí, no hay árbol genealógico que me lo determine, pero eran familiares. Primo segundo, decía mi madre. Está muy ligado a Victoria. Antelo, que es según alguna de las posiciones, todas las biografías dicen que Marcelino nació en Victoria. Sin embargo, la gente de Antelo dice, no, Marcelino nació en Antelo. Nadie va a poder dilucidar realmente eso. Si se sabe la fecha, fue el 2 de junio de 1908, nada más. Según alguna información muy directa de gente mayor, habría nacido en su propia casa, que era una casa muy humilde, a una cuadra de la capilla de Antelo. En ese momento ese barrio se llamaba La Bolsa, y ese era el lugar de nacimiento. Sin embargo, pudo haber sido que haya ido a Victoria, a algún centro asistencial donde haya nacido. Una de las primeras dudas, que no están dilucidadas porque hay muy poco escrito de los inicios de su vida. Bien, hay otro dato también interesante, curioso, que dicen que también se podría haber llamado Mariano, o por lo menos lo nombraban Mariano. Bien, lo que sí se sabe que en Antelo se lo recuerda muy bien. Hay una calle que tiene el nombre de Marcelino Román en Antelo y sigue siendo una de las figuras notorias. Y además, amigo de Argentino Cejas, el otro gran escritor de Antelo, amigo de la infancia, de los primeros tiempos y amigos de toda la vida con Argentino. Ahí tenemos en Antelo, un pueblito de muy poquitos habitantes, que originariamente se llamó Villa Ángela. Después, cuando se hace la estación del ferrocarril, ahí aparece el nombre de Antelo. Bien, tiene dos personalidades de las letras. Y un tercero,
que es un actor, Domingo Alzugaray, no tiene nada que ver con Marcelino, posiblemente unos años posteriores, un actor que filmó muchas películas, que se fue a vivir a Buenos Aires, después se fue a vivir a Brasil. Entre las películas importantes de Mis Amores en Río, vivió en San Pablo hasta hace unos años y falleció hace 2 años atrás. Ahí tenemos 3 figuras importantes: Marcelino, sobresaliente, lo de Argentino Ceja en las letras y Domingo Alzugaray en el cine. Es decir, ese pueblito tan chiquito tiene mucha historia en 3 personalidades. Yo lo conocí a Marcelino siendo un niño, prácticamente, de manos de mi padre, que mi padre era Roberto Román, como yo, soy Roberto Romani, y él era Marcelino Román. Nos conocimos y ya vino una anécdota enseguida, porque me dice, dicen, en Pueblo Brugo ocurrió algo muy interesante. Y le digo, Marcelino, ¿me va a contar a mí? A ver qué te pasó a vos. No te va a haber pasado lo mismo que me pasó a mí. No, digo, Marcelino, yo voy a dar una charla y en la previa me dicen, ay, qué lindo, dice que usted venga a dar la charla igual que su papá, hace unos años. Y yo me quedé sorprendido, mi papá manejaba tractor, trabajaba en el campo con los animales, pero mucho de conferencia, ¿no? Entonces va a haber un error. No, acá está el acta, ¿no? Y cuando llego a dar la charla me muestran el acta en lo que había sido el Club Social de Bru, decía, ha disertado Marcelino Román. Así que yo empecé a jugar con eso, que me confundían con él. Imagínate vos, para mí era una figura extraordinaria. Y lo que empezó a ser como un juego de niño, de verlo ahí, después la vida me llevó desde los 17 años a compartir escenarios con él, charlas, giras. Él buscaba en los diarios, viene lo que se llama canje. Pueden mandar a todos los diarios del país, del extranjero, un ejemplar del diario. Y el diario recibe de otro diario. En esos ejemplares, él se entretenía buscando. Y había un diario, El Telégrafo, de Paysandú, donde salían cosas sobre los payadores uruguayos. Y a él le gustaba mucho, recogía eso. Y encontraba entre todos. Yo lo ayudé a buscar mucho sobre el payador. Y hizo el libro, El Itinerario del Payador, del año 57. Fue en el matutino El Diario de Paraná donde más descolló en el oficio de periodista. Fue secretario de redacción y director de la página literaria del viejo matutino, donde, al decir del poeta Juan Manuel Alfaro, no solo divulgó la obra de los autores reconocidos, sino que también abrió una verdadera ventana para las nuevas generaciones. Marcelino es un periodista, yo diría, destacado dentro de lo que ha sido una playa de grandes periodistas. Me parece que para entender de dónde surge y qué mundo representa hay que entender esa Paraná de los años 30, una Paraná que tenía por costumbre, por sana costumbre diría yo, abrir diarios. Era una ciudad con mucha circulación de ideas. Esto tiene que ver un poco con la irrupción, podríamos decir, del radicalismo como fuerza moderna en su momento. Estamos hablando de la década del 30. El primer gobierno radical fue allá en el 14. Marcelino nació en 1908. Pero ya es un hombre, como le decían algunos colegas, con veteranía dentro del oficio. Y decían que tenía veteranía porque era una persona, si bien joven, ya había desarrollado desde los 12 años el oficio de periodista. Es una persona que aprende la vida, que conoce la rusticidad del trabajo criollo, como diría Elio Celeyes, ese gran periodista, ese gran escritor, ese gran estudioso y observador también de la realidad circundante, Elio Celeyes. Mi tatarabuelo estuvo con Estanislao López en Puente de Márquez, con Urquiza en Vences, fue gobernador interino en el año 31 acá en Entre Ríos. El hijo de él, Carmelo Campos, mi bisabuelo, fue combatiente en Caseros, en Cepeda, en Pavón, y uno de los jefes
Ricardo López Jordán en los alzamientos entrerrianos, ¿no es cierto?, en defensa de la autonomía. Bueno, todo eso a él lo atraía muchísimo y lo vinculaba a lo que realmente estimulaba su vocación, que era la tierra, las cuchillas, la gente de Entre Ríos. Y eso generaba, bueno, largas conversaciones en los paréntesis del trajín de la redacción, ¿no es cierto? Claro. Una redacción que, bueno, yo los veía todos, hombres grandes, con enorme respeto, a Marcelino Román, a Luciano Cosa, un destacado dibujante. Bueno, va cercano a mi edad Juan Carlos Lerena, excelente periodista. Moisés Jaruquín, que era el encargado de deportes, un bohemio de marca registrada, ¿no es cierto? Bueno, y ahí estaba Marcelino, precisamente en la redacción, a donde llegó a ser secretario de redacción del diario, ¿no es cierto? Siempre sus artículos, su orientación, siempre vinculado a los temas de la entrerrianía, o a los temas vecinales, a la recepción de las inquietudes que podían tener. Fíjese que estamos hablando de Paraná de fines de la década del 50 y comienzo del 60, ¿no es cierto? Una ciudad todavía estrecha y que tendía a aspirarse, pero que había barriadas marginales. Bueno, todo eso generaba en él muchísima inquietud y la volcaba en sus artículos, ¿no es cierto? Un primer trabajo que contempló a varios autores en general es una revisión de los textos editados y revisión de las publicaciones hemerográficas, o sea, todo lo que es en diarios y revistas. Eso más que nada por una cuestión de... El primer bicho, digamos, fue el caer en cuenta de la vacancia, ¿no?, de la ausencia, de la inexistencia prácticamente de los libros. Si no están en las bibliotecas, con suerte, incluso la totalidad de los libros de Marcelino, en este caso específico, no están en todas. Y eso fue como mi primera preocupación. Y en base a eso fue que recalé, digamos, en archivos, en bibliotecas, en el archivo provincial, y bueno, a recabar información, qué pasó acá, qué se editó, qué no se editó, qué hay ahí detrás. Y fue como empezar así. Una primera búsqueda en realidad estuvo orientada más que nada a Guillermo Sarabí, que es el poeta al que le dedico muchas horas de vida, por decirlo de alguna manera, en el pensamiento incluso, pero me fue llevando a otros, y así es que dentro de esos otros, muchos otros, está Marcelino. Entonces es un interés diverso, pero es un interés en general en la literatura de la provincia. Y bueno, eso me llevó a la revisión de los libros de Marcelino, a tratar de armar el mapa, digamos, de su vida, por decirlo de alguna manera, el recorrido, su itinerario. Y bueno, así es como se fue gestando, digamos, el trabajo. Y eso me demandó también a pensar quizá en la posibilidad de armar un fondo privado, vamos a decirlo, personal, de bibliografía entrerriana pura y exclusivamente histórica. Y así es que fui pudiendo reunir la totalidad de los libros publicados por Marcelino, incluso el primero de los libros, que es un libro del cual él renegó después y lo eliminó de su bibliografía, pero que es muy interesante para leer el clima, digamos, que había en el momento en el que él empieza a escribir, clima estético sobre todo. Y bueno, ese fue como el puntapié para el trabajo. Él estudia en la escuela número 15, se llamaba Las Heras, hace el primario, llega hasta tercer grado. Después viene a Victoria. En Victoria vive en una casona muy linda, en lo que es la zona de la Placita Moreno, cerca de la Escuela La Prida, en la esquina de Italia y San Miguel. Ahí vivían dos maestras en esa casona, la familia Larracochea, conocida, y ahí está unos cuantos años. También es otro de los elementos que no se lo conoce mucho al respecto.
Y salvo Carlos Esforza, que ha hecho un trabajo de investigación, ha rescatado algo, y él dice que justamente es un ateniense ni un victoriense no reconocido. En la zona del puerto de Vitoria, cerca de Avenida Centenario, hay una pequeña calle de 2 cuadras, creo, muy cortita, que se llama Marcelino Román. No es que las calles tengan la dimensión de la importancia, pero Marcelino podría haber tenido o debería tener un reconocimiento más importante en Vitoria, ¿no? Se va a los 12 años, se va a Nogoyá, que es donde directamente comienza su vena escritora y poética. Ahí dicen que en Nogoyá se lo recuerda como el bicho raro que vivía en las bibliotecas. Hay un dicho rescatado por los historiadores de Nogoyá, ¿no? Está en Nogoyá desde los 12 años que deja Vitoria hasta los 26. A los 26 sí se viene definitivamente a Paraná. Elio Leyes, que es ese gran periodista, ese gran pensador también que tuvo la ciudad de Paraná, lo definió como un hombre rústico, como un hombre, no rústico, sino un hombre de la ruralidad, podríamos decir, un hombre que conoce la profundidad del suelo, conoce la profundidad de las costumbres, conoce la entrerrianía más, digamos, más profunda, y lo logra contar con una destreza realmente de un poeta. Yo creo que en Marcelino Román hay 2 grandes virtudes. Una, el poder de observación, y la otra, la destreza para contar lo que observaba. Es una persona que, como decíamos, nació en 1908 y ya chiquitito empezó a trabajar en el campo. Era, como él mismo se define por ahí, un peoncito de campo, era un peón. Que ya a los 12 años, bueno, había empezado a conocer el trabajo de tipógrafo. Él nace en Victoria, termina trabajando en un campo ubicado entre Victoria y Nogoyá, y ya cuando se involucra en la urbanidad, primero en Nogoyá, trabaja como tipógrafo, y ahí aprende el oficio de contar, ¿no? Los diarios, como decíamos, eran tribunas políticas. Pero hay un fenómeno realmente muy interesante que tiene que ver con una toma de manos. Se toma en la mano la política, la nueva política hecha por jóvenes en un partido popular como era el radicalismo, que venía a romper el estado de cosas, a modificar, mejor dicho, el estado de cosas, antes dominado por los conservadores, y que ponen el acento en la cuestión estética y en la cuestión de la poesía. Hay como una comunión muy grande entre esa nueva política de los jóvenes, que hacen diarios, por ejemplo, y aquellos poetas que tenían cosas para decir, con mucha sensibilidad, con mucho sentido social, porque hay una relación, hay yo diría, un compromiso ético que lo aporta la política, pero también lo aporta la literatura, y un componente estético. Es decir, esto de cómo contar. Entonces ahí donde surgen personalidades realmente destacadas como Amaro Villanueva. Amaro Villanueva lo describe muy bien a Marcelino. Qué mejor que leerlo a Amaro Villanueva, ¿no es cierto? Juan Manuel Alfaro hizo un gran libro que reúne todo esto que se hablaba sobre Marcelino, que es el canto entero de Marcelino Román. Y me parece que es un aporte muy, muy valioso, porque ahí nos encontramos con la literatura de este escritor que algunos han emparentado con ese estilo del siglo de oro español. Y a mí me parece que si uno ve la literatura española, está el siglo de oro, efectivamente, pero también luego, con el correr del tiempo, hay como un rebrote, que es la contestación poética frente a lo que fue la dictadura de Franco, y aparecen personajes como Miguel Hernández. ¿Y por qué lo menciono? Porque me parece que también ahí hay una suerte o hay un emparentamiento, podríamos decir, con la literatura de Marcelino Román, toda vez que usan la literatura en el sentido amplio de la palabra y en el mejor de los sentidos para denunciar la realidad circundante, para denunciar las injusticias, para visibilizar a los débiles.
y para mostrar a esos seres profundos que habitaron de tiempos ancestrales esta tierra, porque Marcelino no solo cuenta del indio, sino también cuenta del gaucho y también de los pueblos originarios, ¿no es cierto? Es Marcelino el que nos muestra con una sensibilidad extraordinaria esa Entre Ríos profunda. Fíjate que hace 40 años, más de 40 años que murió, y estamos hablando de una obra siempre vigente. La cercanía nos fue instruyendo también en sus obras literarias, sobre todo poéticas, ¿no es cierto? Coplas para los hijos de Martín Fierro, Pájaros de Entre Ríos, había otro, el Itinerario del Payador. En realidad, obviamente, no soy el más autorizado para hablar de la calidad o de la jerarquía que podían tener esas obras, porque obviamente desde muy joven mi orientación cultural o intelectual fue otra, ¿no es cierto? Pero sí advertíamos esa vocación que alguna vez también me la recalcaba mi padre. Mi padre sí conocía más la obra de muchos poetas entrerrianos porque él era profesor de letras, ¿vio? Egresado en la vieja Escuela Normal de Paraná, ¿no es cierto? Bueno, y en su biblioteca había, así como de otros autores, había obras de Marcelino, ¿no es cierto?, de Guillermo Sarabí, de Aníbal Vázquez, bueno. Entonces fuimos realmente, dibujando la figura, la trayectoria de Marcelino, ahora a través de la valoración de esas obras, sobre la cual, por cierto, se han referido con muchísimo más capacidad y profundidad que lo puedo decir yo, autores y estudiosos entrerrianos. Marcelino nació en Victoria el 2 de mayo de 1908 y murió aquí en Paraná el 10 de mayo del año 81. Vivió 79 años. A los 23 años ya había editado su primer libro, se llamaba Cantar y Soñar. Y eso fue lo que hizo Marcelino todavía, cantó y soñó. Pero el canto de Marcelino era muy fundamental. El canto de Marcelino tenía que ver con la gente más humilde, con los que tienen un laburo precario, con los que no tienen trabajo. Marcelino estuvo muy cerca de los más pobres y de los que menos tienen económicamente hablando. Cantidad de personajes que aparecen en sus libros, fundamentalmente en sus poemas, no los conoce nadie, no fueron personas públicas, fueron trabajadores de los barrios de Paraná, de donde él se desempeñó como periodista, porque él como periodista tuvo 4 etapas fundamentales. Cuando estuvo en Nogoyá, cuando estuvo en Victoria, cuando estuvo en Gualeguay, cuando estuvo en Paraná. En esas 4 ciudades desplegó sus alas extraordinariamente. Cuando yo realizo el trabajo de investigación sobre Bruno Alarcón, con Marcelino hablamos de Bruno Alarcón. Y él dijo, qué pena yo no ser más joven para poder estudiar, investigar la vida de Bruno Alarcón. Y esa fue una de las motivaciones que yo tuve muchos años después para investigar sobre el tambor de San Martín, Bruno Alarcón, que es el único granadero de los 5.000 que cruzaban la cordillera que descansa en suelo entrerriano, descansa en el viejo cementerio de Gualeguay. Y él era uno de los que me decía que había que investigar sobre esto. Pero digo, Marcelino publica a los 23 años su primer libro y muere de 79 años siempre con las mismas convicciones, con la misma fortaleza, con la misma esperanza de ir cambiando la realidad nuestra para cambiar la realidad del país en definitiva. Pero vuelvo, como periodista recorrí esos 4 lugares. Cuando yo estaba investigando sobre la vida de Bruno Alarcón en los viejos diarios, en el debate de Gualeguay, me encuentro con la etapa de Marcelino trabajando en el diario El Día de Gualeguay. Después, muchos años después, volvió con el mismo nombre, el diario El Día, pero aquel era un periódico que salía en épocas que solamente aparecía el debate en Gualeguay, después se le sumó el pregón. Y ahí encuentro la literatura de Marcelino, como periodista. No te imaginas las redacciones. Por ejemplo, le toca cubrir un enfrentamiento entre los jóvenes del ejército y los jóvenes de la policía. Todavía estaba el Regimiento 3 de Caballería en Gualeguay. Y parece que en cada reunión social, en cada salida, en cada fiesta,
había como un roce entre los jóvenes oficiales, buen mozos, de uno y otro de fuerza, ¿no? Y parece que las chicas codiciaban a uno, otro de aquella sociedad de Gualeguay, donde casarse con un militar era como una buena partida. Bueno, entonces se arman 2 o 3 peleas, pero una es tremenda, porque hasta sacan las armas, se enfrentan, se rompen a trompadas, es una pelea. Entonces el director lo envía a cubrir la nota, ¿no? Entonces Marcelino, fiel a su estilo, empieza la nota diciendo, estoy parafraseando, me estoy acordando de la idea, ¿no? Pero empieza diciendo, por ejemplo, al caer la tarde del domingo, cuando el río Gualeguay corría con los secretos de los pueblos originarios y la noche se acercaba con sus primeras estrellas a bendecir el suelo de Entre Ríos, una cosa así era. Una poesía, la presentación, se produjo el enfrentamiento entre oficiales y entonces empieza a relatar, pero la introducción era un prólogo para un libro de poemas sobre Gualeguay o sobre el río. Bueno, ese era Marcelino, ¿no? Y cuando estuvo en el diario de Paraná, hizo historia también en el suplemento que él conducía, el suplemento literario. Hay páginas, comentarios de autores nuevos y de autores viejos, memorables de la pluma de Marcelino. Fue un hombre absolutamente trascendente del periodismo y de la cultura de Entre Ríos, sin lugar a dudas. Si hay que establecer un lugar para los más importantes, allí está Marcelino. No solamente por lo que gestó individualmente, sino por lo que promovió comunitariamente, entre los escritores, reuniéndolos a los escritores, ayudándolos a editar sus obras. Fue muy generoso. Yo puedo hablar de esa generosidad del gran Marcelino, ¿no? La figura de Marcelino Román y su producción literaria fue creciendo con el tiempo. El ambiente físico, humano y social fueron determinantes para su obra poética. Mi base y punto de partida es siempre mi provincia natal, a la que solo abandono cuando realizo breves viajes por otras zonas del país, remarcaba Marcelino cada vez que se lo preguntaban. Un hombre de campo, un hombre sencillo, trabajador, casi un peón, que se inspiró en la tierra, se inspiró en las cosas rurales. Fue un observador de las realidades de la tierra, con alguna tendencia hasta socialista en aquel momento, si querés pensarlo. Pero no recuerdo mucho, lamentablemente, mi madre, de lo que me contaba. Sí decía, somos primos, decía, y estaba muy orgulloso de nombrarlo, ¿no? Como victoriense, además. Más allá de lo que, insisto, la anécdota de Antelo o Victoria. Me iban a investigar, va a ver que sí, no es imposible ya, si podemos lograr la partida de nacimiento en el registro civil, cosa que en una de esas lo podemos, para seguir avanzando. Yo quisiera que Marcelino tuviera un gran reconocimiento, porque fue una de las plumas entrerrianas del interior. Pensemos en Juan L., ¿no? De Puerto Ruiz, y todos que llegan a Paraná. Paraná los recibe, les reconoce los valores, acá desarrollan la gran parte de su vida, acá moderen, pero nunca dejaron ellos, tanto Juan L. por Puerto Ruiz como Marcelino con su Antelo o su Victoria, nunca dejaron de sentirse provincianos. La riqueza del interior que tiene la provincia, ¿no? Yo creo que podría decir que Marcelino fue un caminante. Me gusta pensarlo de esa manera. Él tiene una copla, a veces la poesía en general sintetiza mucho más de lo que uno pueda desarrollar exhaustivamente con muchas otras palabras, pero él tiene una copla que dice: el río crece y decrece, pero nunca se termina. Aquello que más camina es lo que más permanece. Entonces creo que eso también es como un signo de lo que marcó su vida, una búsqueda, un constante caminar. Y lo que encontré en su literatura en general, en su poesía, pero también en su obra en prosa, en sus escrituras, sus reflexiones, su pensamiento, es básicamente un entrerriano cabal. Un entrerriano cabal. Como diría él, un criollo sin revés y parejito, digamos.
Y hay algo que en eso tiene que ver cómo él se planta frente a la realidad, cómo él observa y lee la realidad y desde qué lugar lo hace. Creo que también, si no me equivoco, es Atahualpa Yupanqui que decía: hay que sostener con la carne lo que se dice con la boca. Y creo que Marcelino fue una de esas personas. En su poesía eso creo que queda como un signo latente, digamos. La sensación, o una de las sensaciones que uno, o por lo menos la que yo experimenté en el momento de la lectura, es sentir que hay algo que está vivo, sentir que hay algo como que late. Y es muy interesante, y por eso también es la preocupación de la inexistencia de los libros de Marcelino, o la imposibilidad de que estén al alcance de la gente como un público lector en general. Tiene que ver con eso, nos habla mucho del presente incluso. Él dice que la tradición es lo antiguo que a lo presente se ha de unir. Entonces como que hay algo de un valor ahí que está en permanente presencia, digamos, o en constante presencia. Marcelino es una persona que ya, como dice Alfaro, con la simple mención del nombre de pila ya uno sabe quién es. Hay un hermoso parque que se llama el Paseo Jardín, que lleva el nombre Marcelino Román. Tiene una vida muy larga, periodística, porque empieza a trabajar ya, como decíamos, a los 12 años y termina siendo secretario de redacción del diario. Eso me parece que lo ha puesto, digamos, en la consideración pública. Por supuesto que siempre hay algo más para aprender de Marcelino, y a medida que pasa el tiempo, los que se especializan o los que queremos leer a Marcelino somos los que más los conocemos, pero quiera que no, todavía suena. En la literatura entrerriana hay distintas centralidades. Uno sabe que Juan L. es una de ellas, y me parece que Marcelino también. A propósito de Juan L., es Juan L. el que destaca a Marcelino como uno de los exponentes, si no el único, que reúne todas estas cosas que estamos diciendo. El que mira profundamente la tierra, el que mira profundamente a su gente, y el que lo cuenta con una sensibilidad muy, muy grande. Contestando, yo diría que tiene reconocimiento, sabemos quién es Marcelino, pero siempre estamos un poco en deuda porque él nos ha dejado, no sé, cerca de 15 libros de poesía y nunca nos podríamos pasar la vida leyéndolo. También ha sido un estudioso sistemático de la ya podríamos decir más en términos de ensayo, de la literatura, del folclore, de todo lo que tiene que ver con la visión antropológica de esta parte de la geografía que nos ha tocado en suerte habitar. Siempre hay un Marcelino para descubrir, siempre. Es, como digo, hace 40 años que murió y seguimos descubriéndolo. Siempre identificado con el periodismo, su pluma era rica y creativa, pero también contundente a la hora de decir las cosas. Le preocupaba la educación superior, la forma que los jóvenes debían instruirse y cómo podían acceder a las universidades en nuestra región. Sus escritos en el matutino El Diario nunca pasaban desapercibidos. Yo tengo presente, vuelvo a recalcar, hay una diferencia importante de edad, ¿no es cierto? Recuerdo que entre las inquietudes que él tenía también, que en eso la compartíamos, y ya va a advertir usted por qué, figuraba la educación, ¿me entiende? A él también le interesaba mucho la educación en general de los chicos entrerrianos, de la juventud entrerriana, y en eso nos enlazamos porque allá por comienzos de la década del 60, entre estudiantes jóvenes, que alguna vez lo fuimos, ¿no es cierto?, sobre todo lo de jóvenes, ¿no?, y profesores jóvenes, se formó acá un movimiento pro Universidad de Entre Ríos, ¿vio? Entre las consecuencias del aislamiento que tuvo que sufrir Entre Ríos durante tanto tiempo, figuraba precisamente el de la educación superior. Imagínese usted que era la única provincia que no teníamos nosotros
unidades académicas, había algunas terciarias, como el Instituto del Profesorado, ¿no es cierto? En Concordia funcionaba un colegio de contadores, pero unidades académicas universitarias no teníamos, ¿no es cierto? Entonces la muchachada que terminaba el secundario y quería o podía seguir una carrera universitaria se tenía que ir. O, en su defecto, en donde se podía estudiar libre, lo cual era a veces muy difícil llevar adelante una carrera en esas condiciones. O, en última instancia, lo que me tocó hacer a mí, que era viajar en lancha a Santa Fe. Es decir, nosotros viajábamos hasta, le puedo asegurar, hasta 4 veces por semana. Claro, en lancha, ¿no? Era 1 hora aguas abajo y 1 hora y media, 1 hora 45 aguas arriba, ¿no es cierto? Enfrentando las condiciones climáticas, no teníamos mucha información, por ahí viajábamos, no había clase, bueno, todo eso generó, y esa realidad contrastaba más aún con la tradición educativa que tenía Entre Ríos. No nos olvidemos que acá estuvo la escuela normal y el colegio de Concepción del Uruguay, ¿no es cierto? Bueno, todo eso gestó un movimiento que se llamó Movimiento Pro Universidad de Entre Ríos, que hicimos en Gualeguaychú el primer Congreso Pro Universidad de Entre Ríos con documentos y demás, digamos, tratando de fortalecer la idea de que, bueno, yo participé activamente y Marcelino también, ¿no es cierto? Felizmente fue una idea que no tenía ni límites ni restricciones políticas, ¿no es cierto? Si participaba todos los representantes, vamos a decir, de todos los idearios que pudiera haber, ¿no es cierto? Desde gente vinculada a partidos más conservadores hasta aquellos que, como Marcelino, eran más militantes del socialismo o inclusive más cercanos al PC, ¿no es cierto? Bueno, yo tengo así alguna idea difusa de si él estuvo en ese congreso, pero si físicamente no estuvo, sí, absolutamente colaboró activamente con notas, con artículos, a veces con charlas, o sea que él participó activamente de ese movimiento que, bueno, felizmente dio muy buenos resultados. Y yo me hice después periodista, el diario tenía un editorial, todos los días sacaba una opinión, se llamaba editorial y yo fui editorialista. Entonces él me ayudó a plantear el problema. Entre nosotros él trabajaba más en sus cosas que en el diario no había mucho trabajo. Un niño impactado como que, a ver, como me ocurrió después cuando tuve la oportunidad de conversar con Borges. Si uno lo ha admirado desde chico, has escuchado, has sabido de su vida por los mayores, por lo que has leído, y de pronto te encontrás con la figura. Para mí, además que yo había escuchado sus recitados, sus canciones, aquella milonga hermosa que musicalizó Víctor Velázquez. Yo era muy niño cuando se empezó a escuchar esa milonga por la radio, después incluso personalmente escucharlo a Víctor hablar de Marcelino y a mucha gente de mi entorno que hablaban con admiración. Entonces el primero fue impacto, pero al poco tiempo, como te digo, con esta broma que él me hacía por el apellido, ¿no? Uy, así que yo me quedé corto, tenía esa salida, ¿no? Y después expresiones muy lindas, me acuerdo que fuimos a un acto, yo no me acuerdo si era en Villa Urquiza, no me acuerdo del lugar, pero era cercano a Paraná, porque en esas oportunidades anduve varias veces con él. Y entonces termina el acto y no había ido mucha gente a la presentación o a la charla que él había dado, ¿no? Eran poquitos vecinos. Y termina y dice, yo no sé qué habrá pensado la gente, pero nosotros la pasamos bárbaro, ¿no? Es decir, ese era Marcelino. Fíjate vos, uno a veces se apena por los organizadores, por uno mismo, porque uno se preparó para la presentación de un libro y de pronto fueron 5 personas. Y él tenía esa salida. Bueno, pero nosotros la pasamos lindo, ¿no? Y después tenía una al terminar las reuniones. Ya casi la gente se estaba yendo y dice, bueno, vamos a tomar el último vino, vamos a hacer el último brindis. Entonces decía, ¿y por qué nos vamos a ir así tan bruscamente?
Y lo bruscamente, hacía a lo mejor 4 horas que estaba tomando un aperitivo con sus amigos, ¿no? Pero tenía esa salida. ¿Por qué nos vamos a ir así tan bruscamente? Pero cuento esto, que es lo secundario del gran Marcelino. Marcelino lo que tiene es que es una de las primeras personas que profesionaliza el periodismo. Es decir, hizo todo el trayecto que normalmente hacían los hombres y las mujeres de letra, escribiendo lo que sentían, colaborando con los grandes medios. Ha escrito, por ejemplo, en el diario El Tiempo, que era de Silvano Santander, un diario irigoyenista, también ha escrito en el Diario de Paraná, entre muchos otros diarios. Es una persona que se había ganado el oficio con distintos, o se había ganado la vida, mejor dicho, con distintos oficios. Trabajó en un frigorífico, hombreando bolsas o apilando cajones, y empieza a contar esa Entre Ríos profunda un poco por vocación, Y Marcelino es una de las primeras personas que, podríamos decir, se profesionaliza en el periodismo. Porque, ¿qué pasa? El periodismo era militancia, el periodismo era, bueno, hagamos un diario porque queremos expresar nuestras ideas, eran tribunas de doctrinas. Pero Marcelino empieza a tomarlo como un oficio, ya cuando los diarios se hacen generalistas, como el mismo Diario de Paraná, ¿no? El Diario de Paraná era un diario radical y de pronto fue un diario generalista que contaba noticias. Y Marcelino cuenta noticias, Marcelino escribe. Marcelino empieza, no solamente escribe lo que firma, sino que también escribe noticias, hace todo un trayecto periodístico y termina siendo secretario de redacción del Diario de Paraná hasta 1960, que no termina de escribir, sino que sigue colaborando. Ya era una persona muy reconocida, era una persona, bueno, que todo el mundo sabía que tenía un conocimiento concentrado de nuestros ancestros y nuestra cultura, y tiene una militancia gremial muy importante. Es una de las personas decisivas para conseguir, mejor dicho, lo que fue la casa, o lo que es, o lo que fue, diría yo, la casa del periodista en calle San Juan 55, junto con otros periodistas mucho más jóvenes que él, como el caso de Carlos Lerena, por ejemplo, y muchos otros, Mirko Antelo, que empiezan a reclamar un lugar en el derecho laboral de los trabajadores periodísticos. Así que nosotros le debemos mucho, le debemos realmente mucho, porque al tiempo de que él es una persona que empieza a militar gremialmente, también empieza a militar la capacitación del periodista. Empieza a participar de congresos donde muchas veces se hablaba de los derechos, pero también de cómo ser mejor periodista. Y él era un gran periodista y un gran militante. Fue una persona de mucha sensibilidad social y además, por si fuera poco, que ya es mucho, con una gran destreza para contar lo que tenía para contar. Él se preocupaba mucho, sobre todo la de los chicos, la educación de los chicos humildes, el maestro rural, todo eso, ¿no es cierto? Pero estaba faltando la otra etapa, que era la de la enseñanza superior, ¿no es cierto? Al punto tal que se fueron haciendo distintos experimentos. Del 63 al 66 se dictaron acá en Paraná, y no sé si hay mucha gente que lo sepa, se dictaron 12 materias de la carrera de Derecho. Es decir, conseguimos en muchas de esas materias revertir el proceso de Paraná hacia afuera, bueno, era de afuera hacia Paraná, ¿no es cierto? Incluso los profesores venían de Santa Fe a dar acá. Desde ya la Revolución de Onganía cortó con todo eso, pero en el 70 conseguimos, a través también de un esfuerzo en el que desde el diario se participó muy activamente, la instalación de la Delegación Regional Paraná de la Tecnológica, de la Universidad Tecnológica, con lo cual empezaron ahí sí a dictarse ya de manera regular los 3 primeros años de las carreras de ingeniería en construcciones, en eléctrica y en mecánica, ¿no? Que derivarían 3 años después en la creación de la facultad que hoy subsiste con su sede propia ahí en calle Almafuerte, ¿no es cierto? Primero creo que por la experiencia propia. Él fue un hombre de oficio en un sentido amplio, desde vendedor de pastelitos hasta periodista ocasional,
hasta tener como oficio el periodismo, trabajar cazando nutrias, trabajar en frigoríficos. Creo que esa misma experiencia es la que a él le da ese mismo lugar que él busca, digamos. Entonces toda su poesía es producto de toda esa experiencia. No es una poesía que se encuentre o que se plantee como alienada de la realidad o desentendiéndose de las urgencias bueno, en ese caso de su tiempo, digo, pero son urgencias que siguen siendo urgencias hoy y quizás ahora un poco más. Entonces, lo sostuvo desde ese lugar y siempre lo sostuvo con palabras muy claras. Tiene de hecho un programa poético en el cual él se para decir lo que dice y lo fundamenta. Es muy extraño encontrar, sobre todo en poesía, libros prologados por su propio autor, incluso libros prologados, te diría. Y él lo tomó como un modus operandi, digamos, no porque lo necesitara, sino porque él creía necesaria una justificación de por qué hacía lo que hacía. Él entiende a la poesía desde un lugar social. Él es un trabajador social, en esos términos, poético, ¿no? Que tiene detrás de sí toda esa experiencia humana que de alguna manera le da la entereza para ponerse en ese lugar, y desde ese lugar es que ejerce el oficio. Incluso es muy interesante porque él deja librado a que el pueblo, como se llama, le reclame por algo que poéticamente, o humanamente en este caso, él no cumpliera, digamos. Pero él está decidido, digamos, a eso, y creo que sus prólogos son como una permanente constancia de eso, ¿no? Y dice, si no les gusta, pueden calarla enseguida. Si no les gusta, si le parece verde, la pueden calar enseguida, digamos. Mira, hay algunas cosas que pude rescatar de su obra. Aparentemente tenía algunas personalidades extrañas, ¿no? Hay una, en el 1931 escribe Cantar y Soñar, que fue eliminado de sus memorias, no aparece. Eso figura en un trabajo que se hizo en Antelo. Y una obra que se llama La Humana Canción, y los originales fueron destruidos por él mismo. Bueno, esto me lo contó justamente este señor Facciandini, Oscar, a quien le agradezco muy especialmente, porque no está en ninguna parte. Fueron rescatados por Paralelo 32 en la década del 90, que hizo una investigación importante de lo que pudo haber escrito en aquellos tiempos en Nueva York. Obviamente su obra más importante la hace en Paraná, ¿no? De toda la vida. Marcelino no viajó mucho. Sus viajes fueron a través de la literatura y su formación intelectual y su forma de trabajar no fueron cosas distintas, tuvo que ver. Él trató en su poesía, como en sus estudios, como en sus análisis de la vida y de las cosas, trató siempre de estar del lado de los que menos tienen, pero lo manifestaba bellamente. Aparecen en sus obras personajes que eran hacheros, que juntaban pasto, que eran troperos. Describe, por ejemplo, el único día de fiesta que tenía la gente en el campo, allá cerquita de Antelo, era un día que había carreras de caballo. Entonces describe a la gente cómo se viste, los esfuerzos que hacen para llegar a ese lugar, porque era la única fiesta, cómo llegan los mayores, los jóvenes, los niños, gente de campo que vivía ese acontecimiento como una fiesta. Yo lo viví así cuando vivía en el campo. Así que digo, lo interpretaba fielmente a Marcelino. Y cuando empieza a tratar el tema de la pobreza en la ciudad, es demoledor, Hay libros que yo recomiendo siempre, como recomiendo también de Marcelino la etapa de evocación histórica. Marcelino escribe una obra esencial para los entrerrianos que se llama Epopeya del Supremo. La Epopeya del Supremo es toda la vida de Pancho Ramírez, contada en poemas, pequeñas introducciones que ubican en el tiempo, en el lugar, y después, como remate, como broche de oro, el poema. Todo esto fue musicalizado por Víctor Velázquez y se estrenó en vida de Marcelino. Poquito tiempo después muere Marcelino y se hicieron cantidad de obras. En Paraná, en Santa Fe, en Buenos Aires, en distintos lugares se presentó este trabajo con un eco extraordinario,
Primero porque fue muy bien interpretado, pero después porque la obra de Marcelino salía a la luz. Son varios capítulos. Uno se llama Estatura del Caudillo. Y miren cómo lo presentaba Pancho Ramírez. Decía, era don Pancho Ramírez, gran general del gauchaje, y la tierra en que peleaba, la capital del coraje. Desde la aurora de mayo se alzó su altiva figura, patria libre fue su idea y su sostén la bravura. En el peligro y la hazaña cruzó por lo más espeso, en un juego en que ponía pulso y alma, sangre y hueso. Pasó su vida peleando con denuedo colosal, en su hombría se enastaba la bandera federal. Marcelino falleció a los 72 años en su amada Paraná, un 10 de mayo de 1981. A más de 42 años de su muerte, la figura de Marcelino Román sigue perdurando en diferentes sectores de la comunidad entrerriana. Su obra literaria cada tanto es reconocida por otros autores, como así también sus escritos en el diario, que marcaron una época en el periodismo paranaense. Pero siempre quedó claro que se podía hacer más, por la forma que Marcelino se entregó a su provincia. Marcelino estuvo en el diario, como a muchos periodistas de aquella época, la dinámica del periodismo, la tecnología del periodismo le fue generando toda una serie de desafíos, ¿no es cierto? Así como estaba Marcelino, había muchos periodistas que vinculaban el periodismo con la literatura, con la poesía, ¿no es cierto? Es decir, Aníbal Vázquez, Amaro Villanueva, los dos Salcerini, Pedro y Alfredo, voy a pasar mi suegro, don Enrique Badano, también, él trabajó mucho en el diario y bueno, Sarabí trabajó también, bueno, el tiempo, la celeridad de la noticia y demás, el avance tecnológico fue generando toda una serie de desafíos, ¿no es cierto?, que fue creando en las empresas periodísticas otras necesidades. Bueno, así fue como Marcelino llegó finalmente al momento de su jubilación, ¿no es cierto?, lo cual significó una baja muy sensible porque él prácticamente, no digo que era un monumento allí, pero era algo muy representativo de toda una época del periodismo, de toda una etapa y en lo particular de una gran persona. Esa cena, mira, el restaurante Luisito estaba en calle 9 de Julio, su dueño era Luis Chapino, un hombre del turismo, de la gastronomía, estaba en la asociación de hoteles, y un día charlando con él salió la posibilidad de hacer una cena invitando a figuras. Se habló de gente del deporte, de gente de la cultura o de la política y también del folclore. Y se embaló Luis, que era predispuesto, Luisito era predispuesto a todo, y me tocó a mí organizarla. Estuvieron, mira qué figuras, ¿no? Ahí hay fotografías que seguramente vas a mostrar después. Estuvieron Santos Tala, estuvo Miguel Martín, el zurdo Martín, estuvo Luis María Cerroel, sobreviviente y un querido amigo de siempre, estuvo Marcelino y me está faltando el cuarto de la cena, Miguel Codaglio, que en ese momento conducía el programa por el ET14, esto del folclore. La importancia de esa cena, de ese lugar, de esa reunión, duró como 3 horas, ¿no? Mucho vino, a todo el mundo le gustaba. La importancia es que Marcelino opina sobre el folclore. No se lo entrevistó a él, como figuran muchos trabajos en el diario. Alguna vez nos encontrábamos después, porque yo seguí en el diario hasta diciembre del 83, en que fui convocado a la función pública de la Fiscalía de Estado, ¿no es cierto?, cuando se produce el retorno a la democracia. Bueno, y a veces nos encontrábamos en la calle. Él fallece, si mal no recuerdo, en el 81, por ahí. Bueno, años anteriores nos encontrábamos, charlábamos, recordábamos aquellos tiempos tan agradables, tan gratos. A veces, bueno, las anécdotas que se producen en las redacciones, en los talleres, bueno, con gente
de todo tipo, ¿no es cierto? Por ahí personajes que le caían a usted a la 1 de la mañana y había que hacerle una nota, y bueno, qué sé yo. Siempre era muy agradable y él siempre mantuvo esa jerarquía poética, literaria vinculada a nuestra provincia, ¿no es cierto? Él había vivido una juventud muy dura, vivió desde muy niño en la zona rural del departamento de Victoria, ¿no es cierto? Y bueno, todo eso lo llevó a vivir la vida en condiciones a veces extremas, ¿no es cierto? Fue formando su personalidad y todo eso siempre era materia de conversaciones, de recuerdos, algunas bromas que se hacían, algunas ahí en las redacciones, ¿no es cierto? Pero bueno, siempre tuvimos, vuelvo a insistir, una relación muy afectiva y muy respetuosa, ¿no es cierto? Más aún cuando uno iba avanzando en la vida y él tenía la enorme, vamos a decir inclusive sencillez, de venir y abrazarnos por decir, bueno, el adolescente avanzó, ¿no es cierto? Ay, qué hermoso. Claro, no, sí, él era en ese aspecto, es decir, tenía, yo siempre digo que en la poesía tiene que haber, o en el poeta, una sensibilidad especial, ¿no es cierto? Y él la tenía. En este caso volcado hacia algo que también a nosotros, desde otra óptica, nos interesó siempre, que fue la entrerrianía, ¿no es cierto?